Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estos días hemos estado hablando de algunos asuntos esenciales de nuestra fe. Lo primero que vimos fue la importancia de tener buenos fundamentos. Lo segundo que vimos fue el primer fundamento, que era la palabra de Dios. La importancia que debe tener la palabra para nosotros como creyentes. Después vimos que la Biblia tiene un mensaje central y está relacionado directamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos cómo las Escrituras nos dan testimonio de que Él es el Hijo del Dios viviente. El día de ayer hablamos también que las Escrituras enfatizan que Él es el Cristo, viendo la persona y el tiempo que las Escrituras nos decían cómo se iba a manifestar el Mesías de Israel. Y ya vamos a entrar un poco terminando, a hablar no solo, como venimos hablando, de la persona, sino de la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de la obra. No, creo que solo hoy quedaría faltando uno que el Señor nos lo permita. Mateo 16, verso 21. Vamos a hablar hoy de la obra de Cristo, porque decíamos que ese era el siguiente fundamento. Vamos a comenzar a leer y vamos mirando. Dice: desde entonces, Mateo 16, verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto que el Señor le dice a sus discípulos era algo que ya venía diciéndoles, pero ellos no le entendían. Algo que Él venía constantemente hablándoles, pero ellos le era necesario ir a Jerusalén. Y no solo ir a Jerusalén, sino le era necesario padecer, sufrir y finalmente morir. Hoy vamos a hablar de este aspecto, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo como la gran obra que anunciaban las Escrituras que habría de hacer el Mesías de Israel. Este mensaje de la cruz de Cristo, si tú lees el Evangelio, no muy detalladamente, pero si tú lees el Evangelio, tú te vas a dar cuenta que la cruz de Cristo fue algo que no entendieron sus discípulos. Fue algo que no entendieron pues ni los mismos judíos, porque si bien era un conflicto para ellos creer que Jesús era el Cristo, todavía era mucho más difícil creer que el Cristo que esperaban fuera a ir a morir a la cruz. Es más, cuando tú miras las Escrituras, tú te das cuenta que ni siquiera Poncio Pilato, que fue el que lo entregó a la cruz, quería que él fuera a la cruz. Es un asunto que fue, como él mismo lo dijo, un tropiezo para ellos. Nadie en la época se esperaba que el Cristo, que el Mesías, que el ungido de Israel fuera a la cruz. A tal punto que uno nota, y ayer hablábamos un poco de Juan el Bautista y después comentábamos que aún para Juan el Bautista fue un conflicto en el momento de la prueba, ver la manera como el Señor desarrolló su ministerio. Ellos esperaban realmente un Mesías glorioso, pero no esperaban un Mesías crucificado. Y mira lo que pasó ahí en el pasaje cuando el mismo Señor le dice eso a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esto es lo que algunos hermanos han llamado el escándalo de la cruz o el tropiezo de la cruz. Seguramente lo doloroso que venía, seguramente lo humillante que habría de sufrir el Señor Jesús, seguramente lo vergonzoso que era para Él y para sus discípulos vivir esto, hizo que este mensaje fuera
poco recibido por sus discípulos. Pero el Señor dice que le era necesario ir a la cruz. ¿Qué situación tan contradictoria, hermano? Póngame cuidado, hermano, no se distraiga. ¿Qué situación tan contradictoria? Aquello que era tan incomprendido, aquello que era tan difícil de recibir por los discípulos, se volvió el mensaje central de la iglesia. A tal punto que Pablo llega a un lugar y dice: me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquello que era un escándalo, aquello que ellos no podían aceptar, se volvió el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras. A tal punto que Pablo no solo dice que su mayor prioridad en la predicación de la palabra era predicar a Cristo crucificado, sino que él decía que de nada más tengo que gloriarme, sino de Cristo y de su cruz. ¿Qué hizo que ellos que no entendieron, que no esperaban un Mesías sufrido, llegaran después a tener eso en su palabra como su mensaje principal? Es un asunto impresionante, es un asunto que nosotros no lo podemos pasar por alto. Si bien no vamos a profundizar en el asunto, por lo menos queremos resaltar la importancia de ese asunto para nosotros que decimos que somos cristianos. La piedra principal, el fundamento de los fundamentos es Cristo, pero no solo Cristo, sino este crucificado. Ese es el tema que vamos a considerar hoy. Si ustedes notan, en estos días hemos estado resaltando un poco esto para entender un poco las Escrituras. Ayer hablábamos cómo las Escrituras nos dan todos los recursos posibles para llevarnos a entender que estábamos delante de Jesús, el Mesías de Israel. Pero si usted nota los evangelios tienen todos, desde Mateo hasta Juan, una dirección. Juan comienza hablando de él desde la eternidad, como decíamos en estos días. Marcos comienza hablando de Juan el Bautista. Mateo, las genealogías desde David, Abraham. Lucas desde su nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero aunque todos comienzan en diferentes puntos, todos lo llevan a una sola dirección. Cristo fue crucificado. Pocos asuntos los tratan los 4 evangelios, pero este asunto tan importante se vuelve el fin. Ellos escribieron y narraron sucesos siendo guiados por el Espíritu Santo para llevarnos a ver al Cristo de Israel en una cruz. Porque el mensaje central del evangelio es ese. Entonces, cuando yo miro las Escrituras, yo veo que Juan me va llevando a la cruz de Cristo. Yo veo que Lucas me va llevando a la cruz de Cristo. Yo veo que Marcos, Mateo me están llevando a la cruz de Cristo. Y después de llegar a ver la cruz de Cristo, yo veo que de ahí en adelante ellos tienen un mensaje: Cristo fue crucificado. Y yo no puedo perder esto en mi mente, porque es la esencia de la fe. Es lo que anunciaban y el fundamento de nuestra fe. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el evento de los eventos en las Escrituras es la muerte de Cristo, hermanos. Ese es el evento de los eventos. Esa fue la corona de la obra de Cristo aquí en la tierra. Él siendo crucificado. Hermanos, Cristo vivió, creció, hizo su ministerio, pero su objetivo era ir a la cruz. Él vivió con todo valor, caminó con toda fe, porque él sabía que venía a hacer una obra, y esa obra era ir a la cruz. Y nosotros no podemos perder eso de nuestra mirada. Ese es el mensaje, esa es la esencia, ese es el centro de nuestra fe.
Para los judíos esto, hasta para los discípulos. Usted estudia los pasajes y después de la resurrección van los dos discípulos de Maús, ahorita vamos a leer esos pasajes, y van diciendo, no, pero, y tristes, y cómo fue crucificado, y sus discípulos lo abandonaron, Pedro renegó, todo se desarmó cuando llegó a la cruz porque no lo entendieron. Ni los judíos lo entendían, se burlaban cuando estaban en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero aunque los hombres no lo entendieron, aunque los hombres en el primer momento no supieron por qué sucedía, esto era un asunto que había sido planeado en la eternidad, hermanos. Vamos a leer un pasaje, Hechos 2. Mira cómo Pedro nos llega a hablar de esto. Aunque los hombres no habían visto, no habían entendido, Dios había trazado este camino para su Hijo desde antes del mundo. Mira cómo lo dice Pedro, Hechos 2, verso 23. Nosotros podemos decir, Cristo fue llevado a la cruz por el odio de sus enemigos. Nosotros podríamos decir, fue un contratiempo que Cristo vivió en su camino, algo inesperado. Pero las Escrituras nos muestran que Él iba a la cruz tal como Dios lo había determinado. Tal como Dios lo había decidido. En el tiempo que Él lo había decidido y de la manera como Él lo había decidido. No era algo infortunado que estaba pasando. Era el Hijo de Dios llevando a cabo la obra que Dios en Trinidad se había propuesto desde la eternidad. Mira cómo lo dice Pedro. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo. O sea, hubo un consejo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se determinó qué iba a suceder con el Hijo en los días de su encarnación. Y anticipado de conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Algo determinado, algo establecido, hermanos, en los cielos y determinado en la eternidad. No fue un infortunio, no fue como algunos han dicho que Cristo se equivocó y fracasó en su venida. Realmente la cruz no es el fracaso del Hijo. Realmente la cruz es el cumplimiento de la voluntad eterna de Dios. ¿A usted no le parece eso grande, hermano? ¿A usted no le parece eso? Había un espectáculo. Hermanos, si había un espectáculo el día que Cristo nació, no me imagino lo que estaba pasando en el ambiente espiritual el día que Cristo murió. Algo estaba sucediendo. El Hijo de Dios llevando a cabo lo que el Padre le había encomendado. Tremendo, ¿no? La cruz de Cristo. Este es el mensaje central de nuestra fe. Apocalipsis nos dice algo muy parecido. No lo vamos a leer, pero acuérdese que Apocalipsis dice: el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso no fue un hecho fortuito. Fue algo determinado por Dios mismo antes de la fundación del mundo. Imagínate, era algo que Dios había decidido y los hombres no lo entendieron. Qué cosa preciosa, hermanos. Jesús fue entregado en manos de malos hombres. Se burlaron de él, lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, lo ataron, lo juzgaron injustamente, lo laceraron, pusieron corona de espinas en su cabeza, clavaron sus manos en el madero, lo laceraron, derramó toda su sangre. Y Dios ya había determinado que fuera así. Era algo inevitable, hermano. Hermanos, ¿por qué es tan importante la cruz? ¿Por qué fue tan importante que Cristo muriera en la cruz? Eso nos daría para todo
un estudio. Pero podemos decir así como para resumir, porque no es el tema hoy, que la cruz sino la cruz es la gran provisión de Dios para salvación de los hombres. Si no hay cruz, no hay salvación. El gran don de Dios fue la muerte de su Hijo en la cruz. En los propósitos de Dios, la cruz estaba establecida desde un comienzo y sería el centro. Dice el hermano Ryle: la infinita sabiduría de Dios estableció que la salvación debería ocurrir en un lugar, en la cruz. Dios determinó que la salvación de los hombres no sería por obras, no sería por méritos, sino sería en un lugar, gracias a los únicos méritos y el único sacrificio de su Hijo. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay perdón. Sin cruz no hay justificación. Sin cruz habría un abismo entre Dios y los hombres que nadie podría atravesar. Por eso es tan importante la cruz. Por eso es la esencia de nuestra fe. Por eso nunca podemos perder aquel gran asunto. Cristo fue crucificado. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 24. Verso 25. Dice, vamos a leer el 26, ahorita vamos a leer el 25. Él hablando con los discípulos. Mira la pregunta que les hace. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Es una gran pregunta. ¿Será que la cruz era innecesaria, hermano? ¿O podemos afirmar, realmente era necesaria? Dice un hermano: si no hubiera cruz, no habría ni una gota de esperanza para nosotros. Solo una gran expectativa de juicio. La cruz fue necesaria, dice otro hermano, a fin de que su eficacia fuese la redención para nuestros pecados. Por eso es el mensaje central de nuestro evangelio. Mira que Pablo ahí en 1 Corintios, creo que no lo hemos leído estos días, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 15, él resume el evangelio de esta manera. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. 1 Corintios 15, verso 1. Creo que esta es una gran síntesis de lo que era el evangelio para Pablo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. 1 Corintios 15, 1. Dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Este es el evangelio que Pablo predica. Pablo nos dice después que debíamos tener cuidado porque posiblemente también se nos podría presentar otro evangelio, como lo estaba viviendo las iglesias de Galacia, que estaban recibiendo un evangelio acompañado con obras. Pero en esencia este es el evangelio. Todos los que nieguen esto están predicando otro evangelio. Por lo menos el Islam en este asunto es bien extraño, porque el Corán pareciera dar a entender que Jesucristo realmente no murió, que lo que pasó ahí en la cruz fue como una trampa que Jesús hizo, como que Él de alguna manera parecía que estaba muriendo, pero no estaba muriendo, y lo que hizo no fue resucitar, sino despertar como cuando una persona está a punto de morir, pero no muere y después... También hay otros que dicen que realmente Cristo no fue el que fue a la cruz, sino fue Judas. Hay una serie de versiones negando la muerte de Cristo, pero nosotros sabemos que es otro evangelio. Y dice Pablo, ¿cuál es el evangelio? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces Pablo nos va a mostrar su evangelio que él predicaba y su evangelio que había recibido del Señor mismo. Y lo primero que Pablo resalta de ese evangelio, ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y añádale a la frase que ahorita vamos a ver un poco esto siguiente: conforme a las Escrituras. O sea, el evangelio tiene una centralidad: que Cristo murió, que Cristo fue crucificado, y eso en base a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, las Escrituras nos dan testimonio de la obra central del Mesías de Israel, que era su muerte. Ahora vamos a leer unos pasajes. Yo quisiera realmente poder dedicar un tiempo a poder ver por las Escrituras acerca de lo que anunciaban las Escrituras de la muerte de Cristo. Pero es un trabajo que requiere tiempo y no lo tenemos. Entonces hoy simplemente vamos a hablar, y estamos hablando, de la importancia de la cruz de Cristo. Como Pablo hace referencia a las Escrituras y como Lucas, vamos a volver otra vez a Lucas 24, verso 44, también hace otra referencia. Nosotros deberíamos emprender esa labor si somos verdaderamente ministros del Evangelio. ¿Cuál labor? Pues predicar a Cristo. Mira lo que dice Lucas 24, verso 44, que es un pasaje que hemos estado leyendo estos días bastante. Les dijo el Señor a sus discípulos resucitados, y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Él ya venía hablándoles estos asuntos, pero ellos no entendieron. Resucitado Él les abre el entendimiento para que comprendan lo que les venía diciendo. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué debería ser un ministro de la palabra? Mira lo que Pablo está diciendo, que él enseñaba que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras. Mira lo que Cristo hizo con los discípulos después de resurrecto. Nosotros, si somos fieles al Evangelio, si somos ministros del Evangelio, nosotros deberíamos tratar de pasar el mayor tiempo posible leyendo a Moisés para ver a Cristo crucificado. Nosotros deberíamos pasar el mayor tiempo posible viendo a Cristo crucificado en la boca de los profetas. Nosotros deberíamos pasar el mayor tiempo posible viendo a Cristo en los salmos. ¿Por qué? Porque ellos escribieron de Cristo. ¿Cuántos cristianos no conocen las riquezas que se encuentran en la obra de Cristo? Porque muchas veces no encuentran a Cristo en Moisés. Hermanos, yo, como les decía, pudiéramos hacer eso, por lo menos en destellos o introduciéndonos en algunos asuntos, pero eso no se puede hacer en un día. Esa debería ser nuestra vocación: ver a Cristo, predicar a Cristo, conocer a Cristo y este crucificado en las Escrituras. Y eso lleva tiempo, y eso requiere disposición, y eso requiere amor a la verdad. Cristo y este crucificado. Él mismo muchas veces nos habló. Nicodemo le pregunta: Señor, pero ¿cómo a un hombre de nacer de nuevo? ¿Cómo va a ser para entrar en el vientre de una madre? Le dice Nicodemo: ¿acaso tú no sabes, siendo maestro en Israel, y no sabes? Le dice: mira, así como Moisés, mira esto, el Señor usaba a Moisés, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús?
llevándonos a un episodio que vivió Israel para ver algún aspecto de su muerte. Y eso Cristo lo hizo como dándonos una pequeña llave para entrar a Moisés. Pero tú pudieras leer por lo menos el estudio del hermano Charles Mackintosh de Pentateuco. Y tú vas a ver cómo él entra libro por libro por libro a conocer de Cristo. Cuán necesario es que hayan hombres en medio nuestro que le den la espalda a muchas otras cosas y que nos prediquen a Cristo crucificado. Que usen las Escrituras, que abran las Escrituras, que entren a lo profundo y a la esencia del mensaje y nos puedan presentar a Cristo a tal punto que nos gloriemos y amemos y prediquemos solo de Él. Si bien hay grandes asuntos del consejo de Dios, esta es la verdad de las verdades. Esta es la piedra angular. Este es el asunto esencial de nuestra fe. No podemos perderlo de la mirada. Ni siquiera cuando vamos a las Escrituras, hermano. Porque muchas veces, como decíamos en estos días, vamos a las Escrituras y no entendemos. No entendemos lo esencial, lo central de nuestra fe. Mira lo que les dice. Dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué bueno es que nosotros, como decíamos en estos días, podemos ir a Moisés sin el velo, hermano. Sin el velo, porque los judíos iban a Moisés con el velo y no entendían nada. Pero qué bueno es que nosotros podamos ver, entender las Escrituras. Mira lo que dice ahí el verso 46. Y les dijo, bueno, leamos el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y mira ahora lo que le dice él a ellos: y vosotros sois testigos de estas cosas. Mira que el Señor le puso la responsabilidad. Esto es lo que ha sucedido, y ahora ustedes son testigos de estas cosas. Esa era la principal responsabilidad. Hay un libro que me gusta nomás el título, del hermano Nick, que se llama El mensajero de la cruz. Ese título ya nomás habla mucho. Nosotros somos mensajeros de qué, hermano. ¿Qué somos llamados a hablar? ¿Qué somos llamados a predicar? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La iglesia debería pasar mucho tiempo en estos asuntos, hermano. Si bien hay muchos otros asuntos, sin lugar a dudas, pero esto es el asunto de los asuntos. Terminamos dando un ejemplo de cómo predicaron estos hombres. Hechos 8, verso 27. El ejemplo de Felipe. Pablo decía: los griegos buscan sabiduría, los judíos señales. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Señor nos libre, porque a veces son más atrayentes las señales o la sabiduría. Y la esencia del mensaje a veces lo perdemos. Dice, Hechos 8, verso 27. Es el caso de el eunuco y Felipe. Dice: entonces él se levantó y fue, Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta de Felipe al eunuco. Porque, como hemos estado diciendo estos días, muchos creen en las Escrituras, escudriñan las Escrituras y no conocen a Cristo. Y a veces nosotros debemos preguntarnos, ¿será que nosotros estamos entendiendo el mensaje de las Escrituras? ¿Entiendo lo que leo? ¿Cuál es la intención de la Escritura? ¿De qué me habla las Escrituras? ¿Cuál es la verdad esencial de las Escrituras? Y dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa es una gran verdad, hermano. Estos asuntos que hemos estado hablando estos días son para enseñarse, son para profundizar, son para conocer. No hay que quedarnos. Lo que dijimos estos días es, hermano, es la puerta. Pero realmente debemos entrar a conocer y a profundizar en estos asuntos. Nosotros leíamos el pasaje de Mateo cuando el Señor, y el de Lucas cuando dice el Señor que un hombre sabio iba a edificar la casa. ¿Se acuerdan? Y dice, y cavó y ahondó. Pudiéramos dejar el asunto acá y seguramente este mensaje, ¿cuánto durará? 45 minutos, 50 minutos. Pero si este mensaje no produce un deseo de conocer estos asuntos, de profundizar en estos asuntos, perdimos el tiempo. Algunos de ustedes están durmiendo. Otros no están poniendo cuidado. Pero si hay alguno que se interesara verdaderamente por esto, que amare a Cristo, que amare la verdad de las Escrituras, ciertamente deseará profundizar en esto. Hay mucha curiosidad, hermanos, en nuestros tiempos hay mucha curiosidad en muchos asuntos. Pero si los cristianos no conocen a Cristo y el mensaje de Él, los demás asuntos son basura. Un día me pasaron un libro de los testigos de Jehová, hermanos. Y el libro era Consejos para Jóvenes. Yo comencé a dar los consejos y saben que casi todos los consejos que ellos daban, yo hasta me sorprendí porque muchos los usamos nosotros cuando predicamos. Y dije, ¿cómo tiene todo esto aparentemente tan bueno? Pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Entonces, si esto no nos lleva a profundizar en Cristo, a conocerle, a amarle, hemos perdido el tiempo. Este es el mensaje central de las Escrituras. Entonces, qué precioso que había un Felipe que conocía a los profetas y que podía llevar a través de los profetas a sus oyentes para que conocieran a Cristo y a este crucificado. Mira lo que hace Felipe. Muchas veces vamos a encontrarnos personas que nos van a decir, ¿cómo voy a saber si no tengo quien me enseñe? Hermano, la iglesia aún, hermano, nosotros debemos orar para que Dios levante hombres que tengan la capacidad de enseñar estas cosas. Hombres que conozcan la Escritura, hombres que nos puedan mostrar a Cristo, hombres que se puedan parar delante de un judío como hacía Pablo, Apolos, Pedro, y demostrarle al judío que Jesús era el Cristo a través de Moisés, a través de los profetas. Señor, haga su obra. Dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. También la disposición del eunuco, ¿no? El Señor levante esa misma disposición en nosotros de sentarnos a escuchar estas cosas, de sentarnos a profundizar en estas cosas, de sentarnos a amar estas cosas.
Y dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Un pasaje, era el pasaje de los pasajes, tal vez el pasaje más claro de los profetas, hablando de la crucifixión del Mesías. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe. El eunuco, me gusta la pregunta que hace el eunuco. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Los judíos hasta el día de hoy dicen que habla de la nación de Israel y de los sufrimientos de Israel. Pero pocos sufrimientos de Israel han traído lo que el pasaje dice, ¿no? Mira lo que hizo Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Más adelante el eunuco al ver agua, o sea, le habló de todo hasta el del bautismo. Le dice el eunuco, bueno, ¿y ahora qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué hizo Felipe? Felipe hizo lo que deberíamos hacer muchos. Encaminó el río de la verdad de Dios, de la profecía, y lo llevó al punto donde la mirada de todos los hombres debe ser llevada a Cristo y al evangelio de Cristo. Hermanos, no olvidemos, el evangelio de Cristo puede ser resumido muy sencillamente como lo hizo Pablo y lo leíamos ahorita. Cristo murió conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de los mensajes. Y el siguiente asunto, que sería el último que les quedó viendo. Y resucitó al tercer día, que es el otro aspecto que me parece esencial de la obra de Cristo, el otro fundamento, la resurrección de Cristo. Hoy, ¿por qué no quise entrar en detalle en algunos de los pasajes del Antiguo Testamento sobre la muerte de Cristo? Porque no debería ser un asunto de un momento, hermano. Debería ser un asunto al que la iglesia le dedique tiempo. Ya hay hermanos que lo han hecho de una manera muy preciosa. Hay libros, muy buenos libros. Hay muy buenas enseñanzas en relación a esto. Y es un asunto que la iglesia debe dedicarle tiempo. El Señor nos dé el tiempo para sumergirnos en esta gran verdad. Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro evangelio. Entonces el Señor nos ayude, hermanos. Vamos, o voy a orar para terminar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos reunir una vez más, Señor. Señor, cuántas cosas realmente tú nos llamas a conocer, Señor. Cuántas cosas somos llamados, Señor, a disfrutar que hay en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor, en cada lugar y donde tú nos has puesto, Señor, para que tu iglesia haya la importancia de edificar sobre la roca, Señor. Sobre la roca que es inconmovible, Señor. Sobre la roca, como dice el salmista, que es más alta que nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos gracia y sabiduría, Señor. Levanta hombres en medio nuestro, Señor, a los cuales podamos preguntar y los cuales nos puedan responder, Señor. Los cuales puedan exponer claramente por Moisés, por los profetas, por los salmos, Señor, que tú eres el Cristo y que tú fuiste crucificado, Señor. Danos amor, Señor, por conocerte a ti, Señor, y por conocer tu obra, y que ese sea nuestro mensaje, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú nos enseñes,
que tú nos guíes y que tú nos dirijas, Señor. No queremos ser como ese pueblo, Señor, que desechó la piedra principal, Señor. No queremos ser aquellos edificadores que edifican sobre otras cosas, Señor, y desechan el fundamento, Señor. Ayúdanos a amar estas grandes verdades, Señor. Que ellas hagan parte de nuestro ser, Señor. Que ellas sean incrustadas en nuestro corazón, Señor. Y que ellas sean predicadas verdaderamente entre nosotros, Señor. Ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Haz que corra y haz que sea prosperada, Señor. Y que llegue a muchos para gloria e honra de tu nombre, Senhor. Amém. Ao leão de Judá.